parlarem de pors. Què faríem a les nostres feines si no tinguéssim por, si poguéssim jugar, si poguéssim aprendre provant i ens poguéssim permetre aquest error? Us ho heu preguntat mai? A mi em va impactar molt aquesta pregunta. I ara, que hem tornat a ser nens, és el moment ideal perquè en Borja Vilaseca ens expliqui com ho hem de fer per actuar sense por. Moltes gràcies, Borja. Bueno, buen día, buenos días. Seré muy breve, que veo que vamos con un poco de retraso. Bueno, vengo con un poco de gripe. Soy padre de 2 hijos pequeñitos, una tiene casi 2 años y el otro es un bebé recién nacido. Y llevamos una semana de festival de la gripe, jugando con la gripe, pasándonos loteta. Sí, vale. Y nada, bueno, pues un poquito, antes de empezar, quiero explicaros brevemente por qué voy a compartir con vosotros desde el corazón, tratando de llegar a vuestros corazones, ¿no? Más allá del cargo que tengáis o del título que hayáis estudiado, vamos a hablar de seres humanos, ¿no? Es un momento de volver a casa, de volver a lo esencial, ¿no? Yo siempre empiezo diciendo que yo toqué fondo, afortunadamente, con 19 años, chico privilegiado de Barcelona, lo tenía todo, pero me sentía muy infeliz, me sentía muy vacío. Mi vida no tenía ningún sentido. Y os tengo que decir también que la idea de adaptarme al mercado laboral de por entonces pues me generaba mucha depresión, ¿no? Dedicar toda mi vida a trabajar para otros, con horarios rígidos, con jefes, en esta visión tan deshumanizada que yo veía como un joven ingenuo, seguramente, que sigo siendo, ¿no? Mi madre es psicóloga y, bueno, pues como hacen los psicólogos con buenas intenciones, pues me quería llevar a un psicólogo, me quería medicar. Pero bueno, yo reconocía mi propia infelicidad, pero tampoco veía que mi madre fuera la alegría a la huerta y tampoco veía que los adultos... No, coño. Ahora que soy padre también lo puedo decir. Nos decimos que los adolescentes se drogan, pero los adultos también, ¿no? Ahí está la farmacia y otras drogas. Hablaremos de todo esto hoy, ¿no? Porque es un poquito vencer los miedos, hay que ser muy honesto con uno mismo, mirarse al espejo. Y esta crisis económica, lo mejor que nos podía pasar, porque viene a quitarnos la venda de los ojos y a empezar a volver a lo esencial, que lo hemos perdido en aras de este crecimiento económico, que ha traído mucho bien tener, pero de bienestar sabemos muy poco, ¿no? Un poquito quiero hablar desde ahí. En fin, me negué al psicólogo, le dije, mamá, me gusta mucho tu profesión, pero creo que no me van a poder ayudar. Y las pastillas, pues sí, pero eso es un alivio, es un parche, y creo que lo que me está pasando requiere un tratamiento mucho más profundo, requiere ir a la raíz, requiere ir a la herida, y eso pasa por confrontar el dolor, no pasa por paliarlo, ¿no? Entonces, bueno, decidí comerme el marrón yo solito de lidiar con mi depresión, con mi sufrimiento, y empecé una búsqueda. Pero claro, ahora hablaré de algunos términos que igual, pues bueno, pueden enmarcarse en un entorno pues más espiritual o muy emocional. Algunos diríais, hostia, parece un poco hierbas este chico, no lo sé. Los juicios los dejo a vosotros. Pero yo, para que veáis de dónde vengo, yo tenía un póster en mi casa con 19 años de Nietzsche que decía, tu prójimo es una mosca venenosa. Me gusta que hayas citado a Nietzsche, ¿no? Pero Nietzsche tenía un ramalazo, pues digamos, también bastante cañero, ¿no? Y no os riáis porque esto es muy serio, esta es la historia de mi vida, me sabe mal. Pero tenía otro póster de Sartre que decía, el infierno son los demás, ¿eh? ¿Vale? O sea, para que os hagáis cuenta del tipo de adolescente que era. Desde aquí todo mi cariño para mi mamá. Empecé a buscar la verdad, empecé a buscar el sentido de la vida en gente que se suicidaba o acababa en un manicomio. Y ojo que estos son los grandes pensadores de Occidente, estos son los grandes referentes de nuestra ideología, que como sabéis Occidente está en decadencia, los valores que tenemos tan materialistas. Y así me pasé 6 años, ¿eh? Sin amigos, leyendo libros, buscando ahí, acumulando conocimiento, pero seguía sufriendo, seguía en el vacío. Empecé a estudiar en la universidad y veía cada vez más cerca la entrada en el mercado laboral. Finalmente, bueno, dicen que el maestro aparece cuando el discípulo está preparado, pues supongo que a mí me llegó con 24 años, apareció el eneagrama, una herramienta de autoconocimiento. Leí un libro, me fui al FNAC, no fui a la sección de filosofía. Yo me sentía muy inteligente por leer a este tipo de autores, pero fui a la sección de autoayuda. Hostia, eso fue muy doloroso para mi ego. Una vergüenza que me dio que no me vea nadie buscando libros de eneagrama, que parece sectario como mínimo la palabra con el símbolo si conocéis, ¿no? Fui a la cajera, pedí que me lo envolviera porque yo no leo estos libros. Esto es para un friki amigo mío, muy hierbas, que le gustan estos temas. Llegué a casa y os tengo que confesar que nunca había leído con tanta pasión un libro sobre filosofía, sobre psicología, porque me hacía de espejo. Por primera vez en mi vida, después de tantos años buscando, empezaba a entender el porqué de mi malestar, el porqué de mi sufrimiento y el porqué de su reflejo en la sociedad, el tipo de resultados que estamos obteniendo en las empresas, en el trabajo y que siguen a día de hoy, ¿no?
Bueno, fui a hacer un curso a Madrid, fue un punto de inflexión. O sea, me di cuenta de lo profundamente ignorante que era. Me di cuenta de que no tenía ni idea de quién era. Que todo lo que yo creía que yo era un falso concepto de identidad basado en un nombre que yo no he elegido, en un idioma que yo no he elegido, en una identidad que viene de otros, una serie de creencias con las que yo había creado mi identidad, pero que, insisto, nada tienen que ver con el ser humano que yo era, que estaba descubriendo que era, ¿no? Bueno, le pedí perdón a mis padres, le pedí perdón a todas mis exnovias, que no sé cómo me aguantaban, porque, insisto, cuando te das cuenta de que eres un ignorante, bueno, es un punto de inflexión en la vida, ¿no? Te conviertes en un aprendiz, empiezas a estar abierto tu mente a nuevos aprendizajes, nuevas reflexiones, ¿no? Dejé de leer a Nietzsche, que le tengo mucho cariño al tío, y empecé a leer el Dalai Lama. Imaginaos el viaje que supuso para mí. Y ahí me metí en otra historia, el tema de la meditación, el tema de trabajar la alimentación y, sobre todo, dejar de culpar, dejar de victimizarme, dejar que otras personas sean responsables de mi felicidad, dejar que otras personas se hagan cargo de mí profesional y económicamente. Basta ya de indignarme, basta ya de señalar a otros. No sé si os dais cuenta, en esta sociedad, una sociedad tremendamente victimista, porque es una sociedad tremendamente paternalista. La influencia que tiene el Estado, los bancos, las empresas sobre la vida de los seres humanos. Gente supuestamente madura, supuestamente libre, pero que delegamos nuestra responsabilidad en manos de otros que no nos representan porque tenemos muchísimo miedo a hacernos cargo y a tomar las riendas de nuestra propia vida, tanto emocional como profesionalmente, ¿no? ¿De dónde viene este victimismo, no? Ahora que soy papá, todo esto lo veo en mi propia carne. Siempre lo contaba, pues que el otro día lo vi en casa de unos amigos que también tienen hijos pequeños, ¿no? El niño pequeño está aprendiendo a caminar, se da un golpe contra la mesa, se hace daño, porque el dolor es inevitable en la vida duele, lo sabéis. Pero ¿qué hace la madre? ¿Qué hace el padre? El niño empieza a llorar, empieza a sufrir, y la madre lo mira, se perturba, se conecta con su oscuridad y empieza, ¡ay, pobre! ¡Ay, pobre! Y el niño, ¡mamá! Y la madre, ojo, un adulto racional, con un título, igual un MBA, no lo sé, fijaos lo que hace la madre. ¡Mesa mala, mesa mala! La mesa es un objeto carente de voluntad y libre albedrío, pero la mesa es culpable del dolor que se ha hecho el niño. Y el niño empieza a entender las cosas porque le acaban de dar su primera gran droga, la culpa, la culpabilidad. Y el niño empieza, mesa mala, sonriendo el tío ya. Ahora entiendo, yo no he sido, ha sido la mesa. Ahí estamos educando al niño en el victimismo. Y ese niño será mayor, se convertirá en adulto, y cada vez que la vida le duela, y la vida duele, ¿verdad? Siempre tenderá a culpar a alguien o algo externo. Y si culpamos, si nos victimizamos, no hay aprendizaje. Y si no hay aprendizaje, porque no asumimos nuestros propios errores, no podemos evolucionar ni progresar como seres humanos, ¿no? Entonces, un poquito lo que os quiero contar va por ahí, ¿no? Va en ese sentido, ¿no? Adoptar un cambio de mentalidad diferente, basado en el autoconocimiento, para que desde ahí, cuando cambie la persona, cuando cambie el ser humano, ya veremos que cambiará todo lo demás. Cambiará la empresa y la forma de relacionarnos en el mercado laboral. Bueno, os voy a contar algunos cuentos. Dicen que los cuentos están escritos para que los niños se duerman y para que los adultos despertemos. Y despertar es una gran metáfora del autoconocimiento, porque yo parto de la base de que estamos todos dormidos. Absolutamente todos, incluso los que nos dedicamos a comunicar de que estamos dormidos, también lo estamos. Vamos a verificarlo, va. ¿Cuántos de los que estáis aquí os habéis duchado esta mañana mientras os estabais duchando? Y me explico. ¿Cuántos estabais debajo de la agua calentita a presión, un lujo que disfrutamos menos de la mitad de la población mundial? Y ya me entendéis, ¡oh, qué bien! Tú y el agua caliente, tú, ese momentazo. Bueno, no sé cómo os ducháis, yo me ducho así, ¿vale? Pero ¿cuántos estabais? ¡Hostia, hoy es la jornada esta! A ver qué tal, a ver estos tíos, los híbridos que nos cuentan. Ya todos los ponentes en la ducha con vosotros, ¿eh? ¿O cuántos estabais? Maldita sea, mi jefe el otro día me dejó hasta las 10 de la noche, muy cabrón ahí. Tu jefe en la ducha contigo también, ¿eh? No estamos en la ducha mientras nos estamos duchando. Verificarlo la próxima vez que os duchéis. Estamos en la mente, en los pensamientos, en el pasado, en el futuro. Siempre estamos en otra parte. El ser humano tiene una habilidad increíble para estar escapando constantemente del presente. ¿Y qué pasa? Ahí funcionamos por inercia, con el piloto automático. Funcionamos inconscientemente, completamente dormidos, enajenados de nuestra propia responsabilidad. Vamos reaccionando como autómatas, vamos siguiendo las consignas que nos han dado otros. Y desde ahí es muy difícil vivir desde la libertad, desde la responsabilidad, desde la madurez de la que vamos a hablar para poder transformar la realidad en la que vivimos, ¿no? Bueno, el primer cuento que os quiero contar, ya veis que va de animales la cosa. Unos científicos cogieron a 5 monos y los meten en una jaula.
Y en el centro de la jaula había una escalera y en lo alto unos plátanos. Y nada más entrar, uno de los monos, movidos por el instinto, sube por la escalera a coger los plátanos, pero en ese instante los científicos rocían con un chorro de agua helada a los 4 monos que se quedan en el suelo. Y a base de repetir este ejercicio, cada vez que uno de los monos intentaba ir a por los plátanos, el resto empezaba a pegarle palizas violentamente, en plan, tío, que no te has enterado, que no nos gusta el agua helada. Y al final, pues los monos se quedaron, los 5, resignados. No querían ni palizas de los compañeros ni chorro de agua helada. Los científicos sacan a un mono original, meten a un mono nuevo. El mono nuevo, y unos plátanos, nadie los coge, voy a por ellos. Sí, no te has enterado. Y antes de cogerlos, los demás, pim, pam, pim, violentamente dándole caña, ¿no? Sacan a otro mono, meten a un mono nuevo, y el mono nuevo lo mismo. Y los científicos verificaron que el primero en pegarle, el primero en dar la colleja, era el que acaba de entrar. Ya que me han pegado a mí, se va a enterar este, tú. Finalmente los científicos se quedaron, fijaros, con 5 monos nuevos que nunca habían recibido un chorro de agua helada. Sin embargo, se seguían pegando palizas unos a otros cada vez que a uno se le ocurría la brillante idea de ir a por los plátanos, ¿no? Si hemos podido preguntarles, oye, pero ¿por qué os hacéis esto? Igual alguno de los monos nos hubiera dicho, no lo sé, aquí las cosas siempre se han hecho así. Y esto es lo que pasa en la empresa, en la sociedad, en nuestra vida. No sé, yo entré finalmente en el mercado laboral, entro como periodista, de becario. Yo iba de filosofillo por la vida, de psicólogo y tal, y al final pues la vida, que es muy generosa, muy sabia, no te da lo que quieres, te da lo que necesitas para aprender, para convertirte en la persona que estás destinada a ser, y a veces nos da unas tortas tremendas. Me pone en economía, tú. ¿Y por qué os lo digo? Porque las reflexiones que voy a compartir con vosotras son las de un chaval que sufrió y que salió de su sufrimiento sin pastillas, sin psicólogos, conociéndose a sí mismo, y que luego, bueno, por mi pasión de comunicar, estuve 7 años de mi vida trabajando en El País, concretamente en el suplemento Negocios. Entrevisté pues, a más de 1.500 directivos de altas empresas, igual alguno de vosotros pues, se acuerda de mí entrando en vuestro despacho, preguntándoos cosas pues, muy de seres humanos, me daba igual el cargo, me daba igual el título, yo quería saber la verdad de por qué las empresas son como son, por qué el trabajo tiene que ser de esa manera y de qué manera podemos entre todos transformarlo, ¿no? Estuve en más de 500 empresas, muchas del IBEX 35, y fui desde esos ojos de niño, ostras, verificando, tratando de comprender la realidad de este sistema económico y de estas empresas en las que vivimos. Os tengo que decir, ya para provocar, que directivos conscientes, humanos, inspiradores, de aquellos que cuando llegas a casa tienes ganas de compartir con tu mujer, hoy he conocido a alguien, ostras, me sobran algún dedo en esta mano. Y no porque no hayan personas inspiradoras en ese mundo empresarial, sino porque en la forma en la que se han venido haciendo las cosas, que hoy hablaremos de ello, ostras, hay que tener una integridad, hay que tener una autoestima, hay que tener una confianza, hay que tenerlo muy claro para no dejarnos llevar por la presión social o la presión empresarial de la que hoy hablaremos, ¿no? Entonces, cuando yo entré a trabajar en el periódico, donde empecé en El País, claro, los horarios, el tipo de jefes, las dinámicas, claro, tú te vas imbuyendo en base a una cultura, a un paradigma organizacional, y a veces las personas se acaban sometiendo. Es que así es la forma de entender la realidad aquí, ¿no? Entonces, esta crisis, como ya hablaremos, ha venido a arrasar con todo lo que no sea verdadero, con todo lo que no esté alineado con el verdadero bienestar de los seres humanos. De esto vamos a hablar un poco en esta charla, ¿no? Pero bueno, lo primero que os quiero decir después de este prólogo es que ya veis que hablo con pasión, hablo con convicción, pero no os creáis nada. No os creáis nada de lo que os diga, por favor. Verificarlo, ser escépticos, abrir vuestra mente, escuchar esta información, puede ser que diga cosas que atenten contra vuestras creencias, contra vuestra forma de pensar. Yo no tengo la verdad, no estoy aquí para venderos la moto, estoy aquí para compartir mi pequeña experiencia. Y ojalá que salgáis por esa sala mucho más motivados para verificar a través de vuestra propia experiencia y convertiros en el cambio que queréis ver en el mundo empresarial. ¿Por qué digo siempre de que no se crean nada las personas? ¿Por qué? Porque dicen los sabios que hemos pasado por 3 grandes etapas evolutivas. La primera es la inocencia. Mi hija Lucía, mi hijo Lucas están en la inocencia. Inocencia es ausencia de información. No están condicionados. Todavía no han pasado por el sistema educativo. Están en la magia, en el asombro de vivir. No sé, yo con mi hija Lucía, que ya va a hacer 2 años, pues no sé, cojo una botella de agua, la empiezo a mover, empiezo a bailar y mi hija empieza, ¡oh, papá, papá! O sea, flipa conmigo, está en ese asombro, en esa maravilla, esa inocencia por la que hemos pasado todos. Pero los niños no tienen pensamiento crítico, no pueden cuestionar las cosas. Y son, pues eso, esponjas que empiezan a absorber todos los estímulos, todas las creencias, toda la información de la sociedad, de los padres, de la empresa, y empiezan a construir esas creencias, esa identidad, pero es una identidad prestada. O sea, estamos prefabricados. ¿Por qué? Porque la inocencia se ve sepultada por la segunda gran etapa por la que pasamos todos, que es la ignorancia.
Ignorancia no es falta de inteligencia, es falta de conocimiento. En este caso hablaremos de falta de autoconocimiento. Hoy hablaremos de educación también. ¿Qué es la ignorancia? Creencias falsas, erróneas, limitantes acerca de quién soy, cómo funciono, qué necesito para ser verdaderamente feliz. Porque, madre mía, lo mejor que le puede pasar a una empresa es que haya un directivo feliz, pero de verdad. Porque fijaos, entre otras cuestiones, ¿qué es felicidad? No sé en este auditorio, pero cuando preguntan muchas personas, oye, ¿qué es para ti la felicidad? Dime cuál es el día más feliz de tu vida. ¿Qué solemos decir las personas? Como no tenemos ni idea de lo que es la felicidad, que la buscamos fuera de nosotros mismos siempre, y la felicidad, como sabéis, está dentro, al fondo a la derecha, escondidita por ahí dentro. La gente te dice, ¿el día más feliz de mi vida? El día de mi boda. Y, hombre, ¿qué me estás contando, tío? Que yo me he casado también, que yo estaba ahí. El día que le dices a tu entorno familiar, oye, que me caso, madre mía, la gente cómo te respeta, a quién invitas, a quién no invitas, ¿verdad? La novia siempre muy relajada, cero tensionada, las flores no son las que tocan, el tío Mariano borracho perdido, en fin, siendo el centro de atención. Tío, ¿cómo te sientes tú durante esa boda, antes, después? La felicidad está dentro, es un bienestar, es un estado interno, ¿no? La gente dice, no, el día más feliz de mi vida, el día que nació mi primer hijo. Y, ostras, un momento, vamos a analizar esto. Las mujeres sé que habéis estado en el parto, pero los hombres, ¿os habéis atrevido a mirar cara a cara lo que pasaba? Yo 2 veces, ¿eh? Líquidos de todos los colores. La cara de tu mujer, que te vuelves a enamorar de ella, ¿verdad? ¿Estás nervioso? ¿Estás ansioso? ¿Estás preocupado? ¿Cómo te sientes tú durante ese parto? Yo entiendo por qué le ponemos la palabra felicidad, pero no tiene nada que ver con la felicidad, son emociones. La verdadera felicidad no tiene nada que ver con lo que hacemos, con lo que tenemos, con lo que pasa, con lo que conseguimos. Así es como hemos sido educados por esta sociedad ignorante en la que vivimos. ¿Cómo nos van a enseñar sabiduría si quienes enseñan no son sabios porque nadie les ha enseñado el camino que conduce a la verdadera sabiduría, que es el camino al autoconocimiento? Entonces, claro, ¿cómo se sabe que eres un ignorante? Muy sencillo, observa los resultados que obtienes en tu vida. ¿Cómo se sabe que una empresa es ignorante? Observa los resultados que está obteniendo en su día a día. Insatisfacción, conflicto, lucha, sufrimiento, estrés, tristeza, ansiedad, ira, las cosas no fluyen. Observa tu mente, tus pensamientos, cómo te tratas a ti mismo. Observa tus relaciones con los demás. Observa un poco los resultados emocionales que estás cosechando y aunque sea un trago amargo, es doloroso reconocer que somos ignorantes. El segundo ejercicio que os propongo es, oye, mañana os ducháis, a ver si conseguís ducharos mientras os ducháis, ya veréis que cambia totalmente la ducha, cambia el día. Y lo segundo es, te miras al espejo, y lo digo muy seriamente, se lo digo siempre cuando me dan la oportunidad de hablar con directivos, te miras a los ojos. ¿Cuántas veces te miras a los ojos en el día a día? ¿Cuántas veces hablamos a los demás y les miramos a los ojos? Y te dices, Borja, poned vuestro nombre, queda mejor, ¿eh? Eres un ignorante. Con cariño, con sonrisa. Ignorante. A ver, ¿qué sentís? Porque ignoro quién soy. Es que no tengo ni idea de quién soy. Nadie me lo ha enseñado. Me he creído un conjunto de creencias desde las que he creado un personaje para adaptarme al entorno social y familiar en el que he nacido. No tengo ni idea de cómo funciono. La mente, los pensamientos, las emociones. ¿Por qué me ha sentado mal este comentario? ¿Por qué tengo miedo de esto otro? No tenemos ni idea de educación emocional. Nadie nos lo ha enseñado. Esto está cambiando. Y sobre todo, ¿cómo puedo ser verdaderamente feliz? Encontrar eso dentro de mí mismo. Cambiará nuestros valores, nuestras aspiraciones. Cambiará la manera de relacionarnos con el dinero, con el consumo. Cambiará la dirección que tomen las empresas cuando se den cuenta de que la riqueza de verdad está en el interior y no está fuera, ¿no? Y no estamos negando el éxito, el bienestar material. Todo eso es maravilloso, pero madre mía, cómo cambian las cosas cuando uno empieza a cambiar por dentro. La tercera etapa es optativa, ¿eh? La mayoría de gente nace en la inocencia, es condicionada para ser ignorante y muere en la ignorancia porque es muy doloroso. No os lo creáis, verificarlo, por favor. La tercera etapa es optativa, es la sabiduría, es el camino del autoconocimiento. Y esto que os voy a compartir no me lo he inventado yo, esto viene de la filosofía perenne. Esto viene de los sabios de todos los tiempos, Jesús de Nazaret, Buda, Lao Tse, millones de sabios que han aparecido por ahí que todos tenían un mismo mensaje, dicho con diferentes palabras, utilizando parábolas. Todos ellos decían, conócete a ti mismo. Cuestiona las creencias con las que fuiste condicionado por tu entorno social. Atrévete a escuchar y a seguir a tu propia voz interior
y encuentras la manera de poner lo mejor de ti mismo al servicio de los demás. Yo entiendo que hablamos de voz interior, que fijaos, la voz interior, cuando la pones en acción, se convierte en tu vocación. Necesitamos directivos vocacionales, no directivos creados a través de un MBA. También vamos a cuestionar ese tipo de formación obsoleta, que genera un tipo de mentalidad que ya no va a dar resultados en la nueva era de la que hoy hablaremos, ¿no? Hablamos de voz interior, es fundamental que las personas les enseñemos a que se escuchen a sí mismas, a que sean su propio referente. Pero claro, yo os cuento mi experiencia. Cuando yo empecé a escucharme, cuando empecé a poner silencio, y ahí está el viaje de la meditación, ¿verdad? Yo no escuché mi propia voz. Yo escuchaba muchas voces, de los sacerdotes, de los políticos, de la tele y especialmente de papá y de mamá. Os cuento otra anécdota. De donde yo vengo es muy importante lo que piense la gente. Es lo más importante, ¿no? Un día estamos en casa, mis hermanos y yo matándonos en la adolescencia, claro, con estos pósters, con esta inspiración, pues yo era una persona muy agresiva. Tengo aquí, no lo veréis, pero bueno, tengo el colmillo de mi hermana vampiresa que me mordió. Yo le estaba pegando ahí con toda mi fuerza, había sangre, rompimos una lámpara, un día heavy, ¿eh? Un día normal en casa. Y de repente entra mi madre, nos ve, nos mira horrorizada, ¿sabéis lo que nos dice? Bajar la voz, que os he dicho que no nos oigan los vecinos, ¡los vecinos! Claro, mi hermana saca los colmillos, la sangre chorreando, y ya con un morado en la cara nos miramos, joder, con mamá, tú. Un minuto más y uno de los dos cae al suelo y al hospital, pero lo que le importa a esta mujer es lo que piensa el del quinto B, en vez de lo que está pasando en su propia casa, ¿no? Yo me reía de mi madre, te ríes de los padres, ¿no? Luego te haces padre y la vida se ríe de ti a carcajadas, ¿no? Me emancipo físicamente, me voy a ir con mi mujer. Mi mujer es un ser tranquilo, adorable, pacífico, pero una vez al año pues se cabrea también, ¿no? Sé que aquí hay muy buena gente, sé que no discutís con vuestras parejas, yo discuto de vez en cuando, ¿no? Y aquel día, hostia, no sé qué le dije, no sé qué tecla toqué, pero se puso como una loca y de repente empieza a gritar y yo ya me desconecto de la bronca y me conecto con una voz muy oscura, muy tenebrosa, y es lo que le digo: ¡shh, baja la voz, los vecinos! ¡Los vecinos! Hostia, me quedo así, mi mujer se empieza a reír porque sabe de dónde vengo. Borja, estás viendo un minuto que mi mamá vive dentro de mí. Y ahora que tengo hijos pequeños me sorprendo a veces diciéndoles cosas que yo no soportaba que me dijeran mis padres. Entonces, ¿de quién coño está hablando? O sea, en la ducha, por favor, siempre digo, duchas más grandes porque no cabemos todos. Entonces, claro, tenemos un lío tremendo. Estamos montando una sociedad, pero ¿en base a qué? ¿Quién dictamina el qué? ¿Por qué seguimos ese camino? Tenemos tanto miedo, nos conocemos tan poco. Nuestra autoestima, gente que se quiera a sí misma de verdad, que sea libre de la influencia de esta sociedad. Y no soy antisistema, no soy prosistema. Para mí la revolución del siglo XXI es ser libre, emanciparte del sistema dentro de este sistema, preservando tu propia forma de entender la vida y encontrando la manera de aportar valor a la sociedad. Pero para eso hay que vencer el miedo al cambio. Como bien hablabas, salir de la zona de comodidad, a través del juego y a través de muchas otras formas, todo lo que nos invita a salir de la zona de comodidad, esto es lo que va a venir en los tiempos que se avecinan, gracias a esta crisis maravillosa que está aquí para decirnos, hey, que está muy bien el chiringo que hemos montado, hemos llegado a la cima del bien tener, somos muy ricos materialmente, pero somos muy pobres a nivel espiritual, somos muy pobres a nivel emocional. Y prueba de ello es el tipo de consumo, el tipo de referentes, qué personas admiramos en esta sociedad, nos hacen de espejo de ese vacío que sentimos la mayoría. Aquí hay un cuento que decía que hay un perro que está sentado encima de un clavo, y el tío está, wow, maldita sea, ¿no? Le duele, está con el culo encima de un clavo. Y de repente pasa un amigo y dice, oye, ¿pero por qué no te levantas? Y dice, es que no me duele tanto como para hacer el esfuerzo de levantarme. Y yo veo millones de seres humanos, millones de empresas que están sentadas encima de un clavo, que no quieren ver esa realidad, que están en la negación más absoluta porque hay un miedo a confrontar esa ignorancia, hay un miedo tremendo al cambio, ¿no? Precisamente la crisis está aquí para invitarnos a cambiar. Una cosa que me sorprende mucho como periodista, cuando estábamos en el año 2006, plena bonanza económica, el momento más álgido económicamente de la historia de este país. Y me acuerdo que, bueno, pues me pasaron un estudio, un informe, que habían hecho encuestas a muchísimas personas, y los datos básicamente que cogerlos con pinzas, pero decían que más de la mitad de la población activa se sentía insatisfecha con su trabajo. Y padecía estrés, mobbing, estaba quemada. Pero luego preguntaba la encuesta, bueno, ¿y estás buscando activamente un cambio en tu trabajo? Solo el 8% reconocía
que sí, que estaban activamente buscando un cambio de trabajo. ¿Qué pone manifiesto esto? Que el miedo ya estaba ahí. El miedo no ha llegado con la crisis. Con la crisis estamos haciendo consciente el miedo. Estamos haciendo consciente que teníamos tanto miedo que nos creímos ciegamente, cualquiera que nos vendiera la seguridad fuera de nosotros mismos, en forma de un contrato indefinido, nos lo queríamos creer porque estábamos muertos de miedo. La crisis, insisto, para mí, yo soy un gran defensor de esta crisis, sé que trae sufrimiento, conflicto, cambio, destrucción creativa, pero ojalá que la aprovechemos, ojalá que aprendamos a reinventarnos y reinventar el mercado laboral y reinventar las empresas, porque el discurso que yo oigo de los políticos, de las personas que no nos representan, es que no, tranquilos, que estamos volviendo a crecer, se volverá a reactivar la creación de empleo, pero como ahora veremos, todo eso se ha acabado. Todo eso es un cuento, es un storytelling que nos están contando, pues supongo para tenernos más calmados, ¿no? Fijaros, hemos pasado, he hablado a nivel personal, a nivel macro, por 3 grandes etapas. La primera es la de los cazadores y recolectores, luego pasamos a la era agrícola, y luego finalmente, siglo XVIII, siglo XIX, las grandes revoluciones industriales, pues propiciaron el nacimiento de la era industrial. Claro, el trabajo en el campo se automatizó y millones de campesinos tuvieron que emigrar a las ciudades en busca de nuevas oportunidades, habiéndolo perdido el trabajo en el campo. En las ciudades se estaban construyendo fábricas, las cadenas de montaje, la producción en serie, Henry Ford, ¿os acordáis? Eran trabajos mecánicos, carentes de creatividad, la gente tenía un patrón que los cronometraba, las personas no eran importantes, lo importante era el sistema productivo, lo importante era el capital, y estaba concentrado en manos de los ricos, ahí empezó a florecer el poder del Estado, de la banca, tal y como hoy lo conocemos. Entonces, claro, las personas eran tratadas como recursos humanos, las personas se quemaban, las personas como números, pues al final, oye, eran reemplazadas y no pasaba nada, porque es que habían millones de muertos de hambre que estaban dispuestos a ocupar ese puesto de trabajo, ¿no? ¿Por qué? Porque las personas, insisto, no aportaban lo diferencial, ¿no? Entonces, claro, a un avispado de la época, como hablaremos, dijeron, oye, ¿cómo podemos acelerar el proceso de convertir a un campesino analfabeto en un empleado, en un obrero, en alguien que venda su tiempo a cambio de un salario a final de mes para enriquecer a los empresarios que crearon esa fábrica, ¿no? Y ahí se forjó el sistema educativo, porque vosotros y yo hemos pasado, se forjó en el siglo XIX, ha cambiado mucho en la forma, pero en el contenido pedagógico sigue siendo muy parecido, luego hablaremos de ello, ¿no? Pero insisto, esta era la era industrial que estamos dejando atrás, y ahora, bueno, yo creo que somos esos campesinos, la sociedad de hoy, nuestra generación, estamos ahí paralizados por el miedo. ¿Por qué? Porque, como veremos, hemos recibido una educación para adaptarnos a una sociedad que está dejando de existir y mientras, esto ya no es algo emergente, es que esto es un hecho. Estamos en la 4ª gran etapa de la historia y lo explico de forma muy breve. Le llaman de muchas formas, pero a mí me gusta llamarlo la era del conocimiento. Fijaros, la globalización, nos guste o no, sea justa o injusta, la vida no entiende esos conceptos, es imparable. La globalización está trayendo consigo la deslocalización. Está trayendo consigo, pues eso, que muchísimos sectores industriales estén desapareciendo de los países ricos materialmente, se están yendo a la China, se están yendo a India. O sea, todo lo que puede hacer un chino, lo va a acabar haciendo un chino. Todo lo que puede hacer una máquina, lo va a acabar haciendo una máquina, nos guste o no. Entonces, claro, las personas de aquí, de estos países ricos materialmente, lo único que nos queda es aportar valor añadido, ser creativos, desde nuestro talento, desde nuestra pasión. Pero fijaos qué bonito, en la era del conocimiento, nuestra principal fuente de riqueza ya no es el capital. Es el autoconocimiento, es el talento, es la creatividad, es tu mentalidad, es tu inteligencia, porque eso es lo que va a marcar la diferencia en tu vida. Si ahora mismo tu trabajo, o si ahora mismo una empresa no aporta valor añadido, si ahora mismo el trabajo que hace una empresa o el trabajo que hace un profesional lo puede hacer cualquiera, lo acabará haciendo cualquiera de forma mucho más barata. Y la globalización no ha hecho más que empezar. Vamos a empezar a ver, pues eso, el desembarco de empresas chinas, de empresas europeas, de empresas, todo el mundo. O sea, el mundo se ha convertido en ese gran mercado internacional que a través de Internet pues se está convirtiendo en una realidad casi física, ¿no? La era del conocimiento, fijaos, la información es abundante, es libre, está a disposición de todos, en forma de cualquier clic. Hace falta esa curiosidad de la que nos hablabas, ¿no? Gente despierta, gente curiosa, gente que invierta en sí misma para crecer, para desarrollarse, para poder aportar mucho valor. Pero ¿cómo voy a aportar valor añadido si no sé quién soy, si no sé lo que me gusta? Nos hicieron creer que lo importante era buscar salidas profesionales, estudiar un título universitario, que así tendríamos un empleo seguro y estable. Todo eso se ha caído, todo eso era de la era industrial. Vamos a ver las consecuencias tan profundas que va a tener sobre la sociedad, sobre el trabajo y sobre la empresa este cambio de era en el que estamos metidos. Pero desde mi punto de vista nos confronta con todos los miedos, pero no sé vosotros, con cuántas personas que he entrevistado estos últimos años,
que decían, es que mi trabajo lo único que me da es dinero, me aburre, me aliena, es que acabo cansado, es que estoy en guerra con el jefe, es que no creo en lo que hago. Claro, en la era del conocimiento, como todo va a irse automatizando, o como los empleos que no aportan mucho valor lo van a hacer personas que le harán sentido porque igual entrarán a hacer un ingreso que igual podrá marcar la diferencia en sus familias, a las personas que ya estábamos acomodadas en esa inercia, ostras, la invitación de esta crisis es, oye, reinvéntate, haz algo con sentido, con talento, que te puedas autorrealizar como ser humano. Claro, para mí viene una etapa que si la aprovechamos de mucha abundancia en lo espiritual y mucha abundancia en lo profesional. Pero insisto, hemos de vencer todos esos miedos. En fin, como veremos, las nuevas tecnologías, los ordenadores portátiles, las redes sociales, están transformando radicalmente y esto solo ha hecho que empezar. O sea, desde mi punto de vista, una de las cosas que veo que en la era del conocimiento es que no va a haber zona de comodidad. Las cosas van tan rápido, cambian tan rápido, que es que difícilmente vamos a poder acomodarnos. Eso va a generar una actitud de aprendizaje y de cambio constante, porque eso se acerca mucho más a cómo funciona la vida, donde el cambio es lo único permanente, ¿no? Bueno, esto es una encuesta que hicimos desde la consultora Corentia, que también hay que coger estos datos con pinzas, la hicimos entre 2010 y 2012. Es una provocación que os hago desde aquí, pero como periodista yo lo he podido constatar. Con esos ojos de niño, mirando en el interior de las empresas, las personas, supongo, me encanta la psicología, se acaban quitando la corbata y la chaqueta y me revelaban sus verdades, ¿no? 8 de cada 10 asalariados españoles se sienten tratados como números y máquinas, padeciendo un horario rígido que les hace sentir como esclavos. Claro, esto igual el campesino no lo veía así, el campesino igual daba gracias de ponerte en ese trabajo, pero es que la era industrial se ha terminado. Casi 6 de cada 10 trabajadores en España consideran que su jefe es un ser humano infeliz que suele pagar su malestar con sus colaboradores. Yo no sé vosotros, pero los jefes que he tenido no irradiaban la alegría de la huerta, tú. Uno era adicto al trabajo y nos quería a todos hasta las 11 de la noche, el tío separado de su mujer y diciendo, sí, tío, está bien que tú lo veas así, pero los demás queremos tener una vida, ¿no? En definitiva, hay mucha infelicidad, hay mucho sufrimiento en las empresas, pero estamos todavía en la etapa de negación, porque es doloroso reconocerlo, que la tasa de suicidios ya es superior a la de los accidentes de tráfico. Es doloroso reconocer que este sistema ya nos ha dado todo lo que tenía que dar, está obsoleto y es hora de iniciar un cambio, ¿no? Y mi favorita, tú, cuando escucho a Rajoy, hemos de mejorar la productividad, no sé qué, bueno, no sé imitarlo, pero ya me entendéis. El 75% de los empleados se levantan los lunes por la mañana con resignación e indiferencia. Pero qué productividad, qué creatividad, qué innovación vamos a aportar en España si la gente está está en guerra con la empresa, está en guerra con el jefe. Los del solitario, estos sí que son creativos. Me enseñaron el último que han inventado, que tú estás ahí calentando la silla, ¿verdad? Como de costumbre, sin producir, estando en el trabajo, pero que no es lo mismo que trabajar, y de repente ya tienen un sistema con la webcam, no sé muy bien cómo funciona, que cuando pasa alguien por detrás, ¡pum!, se te sale del solitario y se te activa tu trabajo, tú, y estás ahí. Eso sí que es creatividad, ¿no? Bueno, en fin, no me extenderé por una cuestión de tiempo. Bueno, voy a ir a la esencia de la conferencia y luego lo demás lo podéis deducir como consecuencia, ¿no? Os quiero hablar de la educación. Con esto pues iré terminando. Un cuento que me encanta. Dice que hay un niño, los niños, ¿no? Yo lo veo con mi hija. Es que me encanta cuando la arrogancia de los adultos, ese paternalismo de decir, no, los niños son un vaso vacío que hay que llenar de conocimientos, tú. Y encima, oye, yo como adulto se los voy a dar, tú. Instalan geografía, instalan matemáticas y, oye, los niños van pasando por esta cadena de montaje, fruto de la era industrial, que castra la autoestima de las personas, mutila la confianza en nosotros mismos, aniquila nuestra creatividad. Yo veo a mi hija, Lucía, que es un fuego latente, es que yo puedo ser la chispa, el profesor, el maestro puede ser la chispa que encienda ese fuego. Pero bueno, hay un colegio que hay un niño lleno de autenticidad, de creatividad, de imaginación, y de repente llega a clase un día y la profesora dice, hoy vamos a dibujar. Y el niño empieza ahí a dibujar súper motivado. Che, que todavía no he dicho que vamos a dibujar hoy. Perdone, profe, perdone. Hoy vamos a dibujar flores. Y el niño ahí empieza a dibujar flores. Tal. Che, que todavía no he dicho qué flor vamos a dibujar. Y el niño al final, perdone. Y la profesora, con muy buenas intenciones, movidas por ignorancia, porque la profesora también fue alumno y también fue condicionado por este sistema educativo que nada tiene que ver con el ser humano, como hablaremos, empieza a dibujar una flor roja con un tallo verde. Y les enseña a los niños cómo hacerlo, de qué modo, y los niños empiezan a imitar, a copiar, como fotocopias, la flor roja con el tallo verde. Esa era la forma de enseñar a los alumnos en ese colegio. Pero bueno, el niño con los años cambió de escuela, se fue a otra muy diferente, porque sus padres cambiaron de ciudad, de trabajo. Y el primer día
la profesora, hoy vamos a dibujar. Y todos los niños ahí súper motivados con su creatividad, su autenticidad, su imaginación, menos este niño que estaba ahí, pum, quieto, parado. La profesora, oye, pero va, dibuja algo. No, estoy esperando que usted me diga qué vamos a dibujar hoy. No, hombre, no, dibuja lo que tú quieras, lo que yo quiera. Sí, hombre, ¿qué te apetece dibujar? No lo sé, dígamelo usted. Venga, va, no sé, flores. Ah, vale, sí, flores. Venga, dibuja la que tú quieras, la que yo quiera. Y el niño finalmente empezó a dibujar una flor roja con un tallo verde, ¿no? Sé que estoy generalizando, pero al menos yo como alumno os tengo que decir que era el gamberro, el payaso de la clase, ¿no? Es que me aburría. A mí me hubieran diagnosticado el trastorno este que se inventaron para medicar a los chavales y que las farmacéuticas se forren de paso. Que está claro que hay niños que somos hiperactivos, pero es que hay tantos tipos de inteligencia, hay tantos tipos de creatividad como seres humanos en este mundo. Pero la escuela industrial requería un tipo minúsculo de inteligencia y nos enseñaron a obedecer, nos enseñaron a acatar órdenes, porque eso era la necesidad de la era y estaba muy bien. Pero la era del conocimiento todavía le hace falta su escuela, esa escuela basada en la educación emocional de la que vamos a hablar un poco. En fin, todos somos víctimas del sistema educativo. ¿Por qué? Fijaos que yo hablo siempre de responsabilidad personal, pero es que los niños pequeños son indefensos, se lo creen todo, son vulnerables frente a los adultos. Entonces, claro, llega un momento que es muy difícil sobrevivir a 16 años de sistema educativo, preservando la autenticidad, la imaginación, la creatividad, que ahora mismo nos están hablando los expertos de qué fundamental es eso, incorporar en la realidad, pero la gente castrada, mutilada, es que eso todavía está por descubrir, por entrenar, ¿no? Pero bueno, fruto de este sistema educativo, se habla de que todos hemos desarrollado un paradigma. Un paradigma es una forma de entender la vida, una visión profunda de las cosas. Ahora mismo la mayoría de nosotros tenemos una visión errónea de cómo es el ser humano, muy materialista, y tenemos una visión limitada de cómo es esa proyección en forma de empresa. La empresa, pensar que más que una máquina es un organismo, está compuesto por personas. La empresa tiene personalidad, la personalidad de la empresa es la cultura. Una cultura se forma a través de creencias, de valores, normalmente son un reflejo del equipo directivo que la formó. Entonces, lo que os decía antes, tú entras en una empresa y empiezas a sentirte imbuido por este paradigma organizacional. Genera un comportamiento organizacional y genera unos resultados. En el tipo de empresas que yo he conocido, hay la creencia de que, ostras, cuanto más tiempo estén las personas físicamente en el puesto de trabajo, pues más van a rendir, lo cual vemos que no es cierto, porque no somos máquinas. Pero claro, porque valoran por encima de todo, pues eso, la cuenta final de resultados, como ahora veremos. Pero vamos a analizar la influencia que tiene este paradigma organizacional en el comportamiento organizacional, en los resultados de la organización, y por los resultados podremos verificar si está basado en ignorancia o en sabiduría, ¿no? Y esto solo hace falta tener un poco de sensibilidad para verlo, ¿no? Muy brevemente, si te parece, Ana, un muy breve repaso a las 3 dimensiones de una empresa. Y si queréis luego, pues en la ronda de preguntas podemos ampliar. Bueno, a nivel cultural, lo que os he dicho, muy brevemente, en la era industrial el objetivo de una empresa es ganar dinero. Y esto no es bueno ni malo, pero genera un tipo de mentalidad, genera un tipo de estrés, de tensión, yo lo veo constantemente en las empresas. En el nuevo paradigma, en la nueva forma de entender la vida, cuando una persona ha cuestionado el molde con el que fue condicionado por este sistema educativo basado de la era industrial, cuando rompemos con todo eso a través de un proceso de autoconocimiento, los directivos conscientes, sanos, evolucionados que voy conociendo, te dicen, no, el objetivo de las empresas no es ganar dinero. Claro, la gente se queda, tío, que te has fumado, ¿no? No, el objetivo es crear riqueza. El objetivo es aportar valor, resolver problemas, atender necesidades. Cuanto más valor añadido cree una empresa, ostras, el dinero vendrá como resultado. Esto implica un cambio profundo de paradigma. Es entender que, claro, si el dinero es el objetivo, es que igual nos va a importar todo lo demás. Da igual lo que produzcamos, da igual cómo lo hagamos, da igual el impacto que tenga en la comunidad, da igual cómo trates a las personas, da igual si engañas o no a los clientes. Pero si tu objetivo es crear riqueza, si el beneficio es el resultado, entonces empezarás a tener una estrategia donde la RSC no será una estrategia de marketing, esa máscara que nos ponemos las personas, pues las empresas también utilizan máscara, se llama la RSC, pero el nuevo paradigma, la RSC, forma parte del núcleo estratégico de las empresas, ¿no? Otra variable, a nivel relacional. O sea, yo me asombraba de ver la cantidad de conflictos entre departamentos, la cantidad de conflictos entre jefe y empleado, la cantidad de conflictos entre empleados, ¿no? Es decir, ostras, pero qué mal rollo tú. O
sea, que nos pasamos 8 horas, 9 horas, 10 horas. Que entiendo que hay gente que igual el trabajo no es lo más importante, hay gente que igual, pues como yo mismo, para mí el trabajar es algo vocacional, es algo que lo haría pagando, ¿me explico? No, y esa es una tendencia que va al alza. Pero insisto, en el viejo paradigma hay un personaje que pringa mucho, que es el jefe, que está pues a mitad entre el equipo directivo, los accionistas, que trasladan una visión industrial, cortoplacista, el afán de lucro, que se creen que eso es lo más inteligente y que lo ha sido, pero en la era industrial, es que en el conocimiento eso ya no va a ser la diferente. Claro, eso genera una cultura, como bien has dicho antes, miedo, rigidez. ¿Dónde va a haber creatividad si está penalizado cometer errores? ¿Dónde va a haber buen rollo si estamos todos compitiendo unos a otros? Estamos buscando la felicidad, la seguridad fuera de nosotros mismos, ¿no? El nuevo paradigma es la confianza. Y la confianza, fijaos, empieza en el proceso de selección, empiezan los valores de la empresa. Te elijo a ti porque entiendo que tú igual has nacido para este cargo, tú has venido atraído porque te atrae el proyecto, igual tiene sentido para ti, te vas a poder desarrollar como persona, desarrollar tu creatividad. Ya no solo hay un sueldo económico, hay un sueldo emocional y un sueldo espiritual. Llegas a casa y sientes que estás formando parte de un proyecto que está beneficiando de alguna manera la sociedad en la que vivimos. Entonces te elijo a ti porque confío en ti y no te voy a tener que controlar. Entonces, para mí eso es un cambio radical en el nuevo paradigma. Ya no hay que controlar a las personas, ya no hace falta los jefes, ya no hace falta lugares físicos donde trabajar. Oye, tú te hemos contratado para que aportes este valor, a ti, para que aportes este valor, pues igual nos podemos reunir, oye, online una vez al mes, yo no lo sé, hay muchas formas de entender las relaciones de trabajo, ¿no? Necesitamos creatividad, necesitamos pensar por nosotros mismos, está todo por hacer en esta sociedad. Y bueno, voy terminando. Finalmente, oye, la gente se despide a sí misma, no cree en lo que hace. Pues mira, dicen que los empleados hacen lo mínimo para no ser despedidos. Y los empresarios pagan lo mínimo para que las personas no se despidan, ¿no? Pero al final, ¿qué tenemos? Personas que están de cuerpo presente, pero de mente y de corazón ausentes, jugando al solitario, y cuando pasa el jefe, pum, se activa la pantallita, ¿me explico? No. Necesitamos atraer al talento, necesitamos actitud emprendedora, gente que aporte ideas, que aporte valor, que se salga de la zona de comodidad, porque ahora mismo en esta globalización, si las empresas no marcan la diferencia, insisto, van a acabar desapareciendo. Necesitamos reinventarnos en esa dirección. Pero todo esto, insisto, solo podremos hacerlo si hay un cambio de mentalidad basada en este autoconocimiento que os decía, ¿no? Bueno, igual no me da tiempo para explicarlo. Voy a acabar simplemente hablándoos de que, bueno, la metodología, que seguro que os suena a los que estáis aquí, el aprendizaje organizacional, el change management, básicamente es decir, ostras, si una persona se puede conocer a sí misma y puede encontrar la felicidad dentro y puede cuestionar sus creencias y empieza a cambiar actitudes y conductas y finalmente los resultados que obtiene en su vida, pues es la misma metodología pero aplicada a empresas que son organismos, que tienen personalidad, que llamamos cultura y es un poco más complejo. Pero bueno, insisto de que investigáis si no lo conocéis, porque esto vamos a oír hablar muchísimo en los tiempos que se avecinan. Bueno, ya para terminar, simplemente quiero contaros un último cuento. Si os ha motivado esta charla, en mi página web tenéis un montón de artículos que publiqué en El País, en El Negocios, os podéis descargar gratuitamente, tenéis un montón de vídeos, los proyectos que hemos montado, la consultora Coherentia, la academia, que es educación emocional gratuita para adolescentes, el máster para que las personas se reinventen. Pero bueno, un poco lo que os quería trasladar, lo he condensado en este cuento ya para terminar. Dice que había una vez un científico muy erudito, muy catedrático, que estaba buscando la fórmula para cambiar el mundo, para cambiar la empresa, para cambiar la educación, pero no la encontraba. Y un buen día aparece en su despacho su hija, pequeña, Lucía, que se llamaba, que está en la inocencia, le dice, papá, déjame ayudarte. Pero el científico le dice, no, estas son cosas de mayores, no me molestes, va, vete a jugar. Pero viendo que la niña no se iba, finalmente el científico coge una revista, ve la imagen del mundo, la arranca, la trocea como un puzzle y dice, mira, hija, aquí tienes el mundo todo roto, arréglalo tú solita. Pensando que le dejaría durante días trabajar porque la niña nunca había visto la imagen del mundo. Pero al cabo de 2 minutos, los niños, ¿no?, con esa creatividad que tienen, que nos sorprenden, de repente dice, ya está, papá, ya está arreglado. Y el científico se gira y sí, el puzzle estaba recompuesto, el mundo estaba perfecto otra vez. Y dice, pero hija mía, ¿cómo lo has hecho? Dice, mira, yo no sabía cómo arreglar el mundo. Pero luego me he acordado que cuando has cogido la imagen del mundo, al otro lado de la revista había la imagen de un hombre. Entonces nada, le he dado la vuelta a los papelitos y me he dado cuenta de que al arreglar al hombre he arreglado el mundo. Muchas gracias por vuestra atención.